Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy, 28 de enero del 2021, vamos a tener nuestra plática de café de Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría con el tema Uso de cannabis en pediatría, un dilema resuelto. Para ello, vamos a tener el gusto y privilegio de oír al doctor Rafael Rivera Montero, que es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, especialista en bioética por el Centro de Estudios de Investigación de Bioética, maestría en ciencias ambientales, expresidente de la FEPCOME, excomisionado estatal de bioética de Nayarit, exsecretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco, director del libro de pediatría, salud del niño y del adolescente, promotor y asesor de bioética y ética en investigación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Vamos a ver. No sé si alcanza a verse la presentación. Todavía no. Déjenme ver, entonces. ¿Se ve? Sí. Está. Ok. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Eduardo. Agradezco muchísimo a la Academia y a Médicos Unidos esta honrosa invitación, al doctor Chuck, desde luego, porque para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo estas inquietudes. Y me refiero al tema de cannabis porque desde luego que ahorita hay muchísimo que discutir y que platicar en relación a lo de COVID. Sin embargo, pues no por eso todos sabemos que dejan de existir otro tipo de patologías, otro tipo de conflictos sociales y médicos que presenta nuestra sociedad, como fue el caso del martes pasado, la excelente plática que escuchamos de glaucoma. Me pareció muy interesante. Y existen pues muchísimos problemas en nuestra sociedad, muchísimos. Y esos problemas no dejan de presentarse en nuestra sociedad, en nuestros pacientes, y normalmente pues seguimos todavía en ese ambiente de inseguridad, de impunidad, corrupción, violencia, crisis económicas y esto a lo que yo siempre le he llamado los 5 jinetes del apocalipsis de nuestro tiempo. Todos sabemos que en los libros sagrados se refieren 4 jinetes, pero yo agregué uno de mi cosecha, ¿verdad? Y esos, en general, esos 5 jinetes, pues son graves problemas sociales, como es el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la unión que le llaman matrimonio entre personas del mismo sexo, y particularmente, pues el consumo de drogas, ¿verdad? Y el consumo de drogas, la más frecuente, la más común en nuestro entorno y que cada día es mayor el consumo, es pues lógicamente el consumo de cannabis, el consumo de marihuana, que está muy difundido y cada día es peor. Cada día nos encontramos más casos de jóvenes, niños de 8 o 10 años, que yo me he tocado ver en mi consulta, ya como consumidores muy frecuentes de este tipo de productos. Entonces, pues particularmente vamos a hablar ahorita de lo que es cannabis, ¿verdad? La marihuana. Sabemos que existen muchos tipos, como un vegetal más, lo que más se consume, más se conoce es la cannabis sativa y cannabis indica, que es una planta muy importante, muy común, cuyo nombre vulgar es cáñamo. El cáñamo que vemos que se consume para hacer esas hebras y esos hilos, pues viene de aquí de cannabis.
El nombre científico pues es Cannabis sativa, ¿sí? De las familias Cannabaceas, y se consume y se cultiva en todo el mundo, originaria de Asia Central y Occidental. Cannabis es una hierba dioica. Eso significa que tiene macho y hembra. No es una hierba hermafrodita, es dioica. Mide desde 1 metro hasta 3,5 metros. Es una planta muy alta, ¿sí? Normalmente en la rama las hojas inferiores están opuestas, como vemos aquí en este diagrama, y generalmente casi son unidas, alternas en las partes superiores, ¿sí? Tiene flores verdosas, muy grandes, muy llamativas. Las flores femeninas tienen 2 estigmas, las masculinas tienen estambres, alrededor de 5 estambres, ¿verdad? Sus folios son muy dentados, que es lo que le da su característica, ¿sí? Y las semillas son oscuras, hinchadas, ¿verdad? Que le llaman cañamones, que de ahí, una vez que están bien secas, pues se produce el cáñamo, ¿sí? Las sustancias que produce esta planta le llamamos obviamente cannabinoides, o como son derivadas de las plantas, se llaman fitocannabinoides, y son muchas. La delta 9 tetraidrocannabinol, que ya conocemos, el dronabinol, la nabilona, cannabinol, que es no otra cosa más que el tetraidrocannabinol oxidado, y una muy importante que es el cannabidiol, diol porque tiene 2 alcoholes. Es la única sustancia que no tiene efecto psicoactivo, y eso es lo que ha sido motivo de muchísima investigación. Importantísimo efecto antiinflamatorio, es analgésico muy potente, también lo utilizan como antipsicótico, ansiolítico, y para los movimientos anormales, sobre todo para las convulsiones. El cannabigerol, el cannabicromeno, etcétera, etcétera. Y estos son los cannabinoides procedentes de las plantas, los fitocannabinoides. Entonces, en la actualidad todavía estos estudios que están haciendo son a nivel de preclínico, no se han hecho todavía, o están en vías de llevarse a cabo en fase humana. Y estas son las indicaciones que ya comentábamos hace un momento, por lo cual se utiliza muchísimo, sobre todo en cáncer. Los médicos veterinarios lo utilizan muchísimo en cáncer y en dolor en los perritos. Bien, entonces, estos efectos en el cuerpo humano se deben a que todos tenemos receptores específicos. En la gran mayoría, por no decir en todos los órganos, los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces yo hice este pequeño cuadrito que trata de simular la membrana celular, donde se encuentran muchos tipos de receptores. Los más comunes son el CBI1, el CBI1A y el CB2. Sí, hay uno que le llaman CBD anormal, pero que más prácticamente pues vemos que en muchas partes del cuerpo están estos receptores. A nivel del cerebro, por ejemplo, en el cerebelo, llevan a cabo la coordinación de los movimientos corporales. En el hipocampo, el aprendizaje, la memoria. A nivel de la corteza, pues sobre todo en la corteza frontal y prefrontal, en la parietal, no están las funciones cognitivas superiores. Y así en los ganglios basales, donde sobre todo la función de la gratificación, por eso es muy común estos productos, y en los controles de los movimientos. Entonces, para su estudio, los cannabinoides, pues entonces vemos que son 2, el delta 9 tetrahidrocannabinol, de THC, y el cannabidiol, muy conocido por todos nosotros. Y se cultivan en climas muy templados en casi todas las partes del mundo, afecta a todo el organismo. Pero aquí hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que conocer, que nuestro organismo produce nuestros propios cannabinoides. Le llamamos sistema cannabinoide endógeno o endocannabinoides. Son muchos también, y los más conocidos son la anandamida, la virodaína y el ácido 2-alquidolglicerol éter. Entonces, estos endocannabinoides obviamente tienen funciones similares a lo que ya mencionamos. Modula procesos fisiológicos en cerebro, el aparato inmune, aparato cardiovascular, en el metabolismo energético, en el sistema endocrino.
Particularmente en el cerebro, pues regula la actividad motora, por eso tiene tanta importancia en los movimientos. En el aprendizaje, las funciones hipotalámicas, en la memoria, las funciones nociceptivas, en el desarrollo cerebral. Entonces vamos a ver en los endocannabinoides, sobre todo como ejemplo en la anandamida, ¿qué es lo que sucede? Al estar en el espacio extracelular, a través de estos receptores CB1 y CB2, llega al espacio intracelular y lleva la acción sobre los neurotransmisores, como ya conocemos todos estos, y sobre todo particularmente con la dopamina y la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina. Pero entonces es muy importante que señalemos que existen diferentes lugares donde están ubicados los receptores, por ejemplo, el CB1 y el CB2, o lugares donde están los dos. En el caso del receptor CB1, su importancia está en que se encuentran mucho en tejido donde hay mucho, en los tejidos donde hay mucho tejido graso, como el cerebro, también en los pulmones, en el sistema vascular, los músculos, en el tracto gastrointestinal, en los órganos reproductivos. En el aparato gastrointestinal, sobre todo en el tejido hepático, hay muchísimo receptor CB1. Para los receptores CB2, en el vaso, los huesos, la piel, y ambos receptores en el aparato inmune, hígado, médula ósea, páncreas, etcétera. Entonces, tomemos en cuenta que también aquí el hígado, porque aquí en el hígado el cannabidiol tiene mucho efecto, sobre todo en los sustratos. Y este es un esquema de ambos receptores. Los que están de azulito son las cadenas de aminoácidos más larga del CB1 y los de verde son los del CB2. No vamos a entrar obviamente en detalles, porque más o menos particularmente en el CB1 está la membrana bilípida que ya conocemos todos a nivel celular y requiere del apoyo de la proteína G para participar con los canales de calcio y sobre todo el funcionamiento de AMP cíclico, y va a llevar a cabo las vías que ya conocemos para hacer su trabajo a nivel del citoplasma. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando se consume la marihuana? Si vamos a fumar marihuana, por ejemplo, pues que en vez de la anandamida que está en el sitio, en el lugar extracelular, pues entra el THC, y una vez el THC entonces va a llevar a cabo su función en los neurotransmisores, sobre todo con la dopamina. A nivel pulmonar, pues disculpen que está muy mala esa fotografía, vemos que entonces el daño que produce los cannabinoides es en los pulmones igual al que produce el tabaco común y corriente, los alquitranes y todas las lesiones que producen en el epitelio bronquial. En el corazón, pues efectos adrenérgicos, taquicardia, etcétera. Y en cerebro, sobre todo, ya mencionamos en las actividades sensoriales y en el hipocampo. La marihuana entonces es una droga que deprime el sistema nervioso central y tiene muchos efectos psicoactivos, como el más importante, el THC, que tiene su propio receptor en el cerebro, soluble en grasa, dura alrededor de un mes en el organismo, que se elimina por la orina. Una vez de que se metaboliza en el organismo, particularmente en el hígado, de ser delta 9 tetahidrocannabinol, se convierte en 11 THC y después a través de los grupos carboxilo se elimina ya y dura muy poco tiempo como THC en el organismo. Más bien termina siendo THCOOH, y de esa manera cuesta mucho trabajo detectarlo como THC propiamente dicho. Y se elimina a través de la sangre durante un mes. Pasa a la sangre y se transporta rápidamente al hígado, los pulmones y tejidos grasos como el cerebro. En dosis normales, entre comillas, hace que la persona se sienta relajado, contento, feliz, un poco ebrio, y ahí ya empieza a haber problemas de coordinación. Produce mucho apetito, da mucha hambre. Consumir marihuana da mucho hambre, ¿sí? Así vemos personas que son muy delgadas y que comen muchísimo, y es probablemente que sea por esto. Y obviamente con daños en la memoria.
En una ocasión, mencionando este tipo de problemas con un grupo de alumnos de una preparatoria particular, me dijeron ellos que era muy importante que se legalizara el uso de la marihuana, cuando todavía no se legalizaba en nuestro país. Entonces yo les dije, bueno, ¿por qué quieres que se legalice? Pues es que cuando la consumo, dice, me siento muy a gusto. No dan otro argumento más que eso. Entonces, ¿por qué? Porque pues da esa sensación de sentirse relajado y un poco ebrio. A nivel de entonces el sistema nervioso central tenemos a nivel de la corteza, en el hipocampo que ya lo mencionábamos, tiene sus funciones también en la sinapsis, a través de la liberación de los canales de calcio que ya mencionábamos. Y una cosa muy importante, el cannabis sí produce dependencia, y hábito. Entonces, porque mucha gente decía, no, es que no pasa nada, no produce farmacodependencia. Pues sí, pues esta es la estructura molecular de THC. Y si entonces tanto problema y si produce tantos problemas, ¿por qué tanto interés y tanta urgencia en que se legalice? Personajes de nuestra historia reciente y todavía en la historia actual están muy interesados en que se legalice, no únicamente por los jóvenes, sino por grandes personalidades, la misma sociedad, y particularmente en el consumo lúdico, ya no tanto en los aspectos de investigación médica. Y nosotros como médicos de primer contacto, pues hay que evitar esto, ¿verdad? La mamá que le llama la atención ahí a su hijo de por qué fuma marihuana y dice, pues es que se trata de medicina preventiva, ¿no? Entonces esa no va a ser nuestra función. Hay muchísima bibliografía que habla a favor del consumo de la marihuana y obviamente muchísimo más bibliografía que habla de los grandes daños y es que está en contra de la legalización de la marihuana. Yo le recomiendo mucho este fascículo de Fernando Cano Valle y sus colaboradores, entonces, en donde explica ampliamente, ojalá lo puedan conseguir, ampliamente las características del consumo de cannabis, los daños que hace. Se hace mucho énfasis en la importancia de los receptores CB1 y CB2. Entonces, si se va a legalizar para uso terapéutico, como es el caso de esta niña, no sé si recuerdan de la niña Grace Elizalde, cuando era el presidente Peña Nieto, en el que se presentó como que era una niña con síndrome del Stop, que tenía convulsiones hasta 400 veces al día. Y una vez que permitieron que se autorizara el uso de cannabis en ella, pues disminuyeron hasta 1 o 2 veces al día, o había días en que no convulsionaba. Y autorizaron el uso del cannabidiol y la niña mejoró, ¿sí? Para uso recreativo también, pues ahora ya está autorizado. Y el argumento principal que este personaje, que ya conocemos todos, presentó es que era el derecho que tenemos todos al desarrollo de la personalidad, del libre desarrollo de la personalidad. Para mí fue un argumento muy absurdo. Bien, para fines terapéuticos, para fines médicos, que fue el primer motivo por el cual les trataron de generalizar esto, fue en investigación. Aunque todavía, como dice Cano Valle, pues está en fase preclínica, los beneficios sí hay muchos beneficios, y actúa de manera muy larga, porque en una ocasión decía que cuando algún producto se nos ofrece y que cura todo, que cura cáncer, cura el asma, cura muchísimas enfermedades, entonces dicen que si cura todo, es que quiere decir que no cura nada. Pero yo pienso que en este caso sí hay muchos beneficios en el caso de cannabis, pero nos encontramos con un gran problema. Y casi nadie menciona, yo de toda la revisión que hice, muy pocos artículos vi que se mencionen los efectos bifásicos de THC, sobre todo. Es que produce taquifilaxia y tolerancia. Bueno, pues ¿de qué se trata esto? Pues sobre todo de que hay una respuesta rapidísima a dosis bajas. Pero al repetir la dosis, la respuesta disminuye, ya no es rápida. Entonces, al disminuir rápidamente, se convierte eso en taquifilaxis y eso requiere dosis mayores para obtener los mismos efectos que se consiguen al principio.
y eso se llama tolerancia. Entonces esa taquifilaxia y tolerancia es lo que se llama efecto bifásico, y esto nos va a permitir que cada día consumamos más y más y más este tipo de droga para lograr la respuesta clínica que deseamos. Existen muchos medicamentos ya en el mercado, tanto en el extranjero como en México, como el Marinol, el Cesamet, en spray, ¿verdad? Que viene el cannabidiol. Y estos son las indicaciones. Un buen analgésico, cannabis produce buen analgésico, particularmente en dolor crónico, pero eso se debe a los receptores CB1. Hay buen control de la nocicepción, actúan a nivel espinal y supraespinal, y hay una buena interacción opioérgica. En las actividades motoras, pues están en los receptores CB1, en las actividades hiperkinéticas como la teoría de Huntington, Parkinson, hipoquinesia, etcétera. Esclerosis múltiples con los receptores CB1 y CB2 y grandes efectos sobre la espasticidad. Y una indicación muy importante y con grandes efectos es en el glaucoma. A nivel del ojo, en los receptores CB1 y CB2, y en nivel de retina, disminuyen de manera muy importante la presión intraocular. Pero aquí ya hay que hacer la aclaración que para que se tenga un buen efecto antihipertensivo de manera intraocular, se necesitan dosis altísimas. Yo conozco un buen amigo que es oftalmólogo y que está estudiando muchísimo en esto, especialista en glaucoma, y que él dice que efectivamente disminuye mucho la presión intraocular. Y cuando yo le decía, bueno, ¿y cómo vas a aplicar? ¿Le pones gotas aceitosas, oleosas en los ojos? No, dice, la única forma es solamente fumada. Y para que baje la presión, por ejemplo, de 18 a 17 o a 15, en cada dosis el paciente tendrá que fumarse alrededor de unos 8 cigarros, de unos 8 carrujos. Entonces imagínense, si la dosis tiene que ser 2 o 3 veces al día, tiene que fumarse de 8 carrujos 3 veces en el día para que sí disminuya la presión intraocular en esa proporción. Entonces no es práctico para hacerlo de esa manera. Y sobre todo, pues si recordamos el efecto bifásico, pues entonces cada día van a ser más y más cigarros que se tienen que fumar para que disminuya la presión intraocular. Se dice que es muy bueno para el cáncer, pero la verdad es que es más bien para los efectos de los medicamentos antineoplásicos. Aquí están en los receptores CB1 en las regiones cerebrales y es buenísimo para controlar la náusea y el vómito de los medicamentos anticancerosos, y sobre todo en aquellos pacientes que ya no quieren comer, pues les ayuda muchísimo. Funciona muy bien para tratamiento de dependencias y otras drogas de abuso. Los antagonistas selectivos de los receptores CB1 son los que participan aquí. Tratamiento para la abstinencia a nicotina y alcohol, y modula la conducta reforzadora sobre las propiedades adictivas de las sustancias psicoactivas. Estas son las presentaciones. Estos son los productos, el nombre comercial, la presentación en tabletas. Generalmente son presentaciones de poca cantidad, y luego cuando hablemos de dosis vamos a hablar de eso. Aquí la única que sé en México es la Cesamet, que viene en cápsulas de 0.5 y 1 miligramo, tanto de THC como de cannabidiol. Y el spray, que pues es la misma cantidad que mencionamos, 2.7 miligramos de THC y 2.5 de cannabidiol por disparo. El Marinol, que es el dronabinol, tiene efectos indeseables: astenia, cefalea, náuseas, taquicardia, convulsiones, paranoia, dolor abdominal, confusión, ataxia, alucinaciones, mialgias, acúfenos, etc. El Cesamet, somnolencia, vértigo, mareos, depresión, ataxia, visión borrosa, cefalea, hipotensión ortostática. El spray con cannabidiol, además de todo lo demás, pesadillas, confusión, alucinaciones, temblores, síncope, pesadillas, etcétera.
Por lo tanto, entonces, estos productos, sobre todo estos, tienen que darse bajo una vigilancia muy estrecha cuando esté indicado. ¿Sí? Entonces, en general, el documento que yo les recomiendo sugiere que estos productos no los utilicemos en pacientes menores de edad, no a pacientes que ya tienen un problema psiquiátrico, no embarazadas ni en la lactancia, no a pacientes con enfermedades hepáticas y renales por las razones que ya mencionamos, no pacientes con problemas cardiovasculares tampoco, y no a las personas que tengan planes de salir embarazadas. Entonces, el potencial terapéutico efectivamente sí es bueno, pero la efectividad, según Cano, es que no es superior a los psicofármacos que ya tienen comprobada su acción, a pesar de todo eso. Entonces, al revisar lo de la dosis, me encontré que existe muchísimo empirismo. O sea, no hay una fundamentación sí muy clara de por qué administrar tantos cuantos miligramos, y pues nos vamos a lo que se empezó a utilizar en los adultos. Entonces ellos se determina la dosis en los adultos de acuerdo a la concentración del THC o del cannabidiol, y eso le llaman la fuerza del medicamento. Y generalmente hay un margen que está entre 15 y 45 miligramos. Habitualmente empiezan a utilizar dosis bajas y después van aumentando la cantidad de dosis que se requieren para obtener los resultados clínicos deseados. Desde luego que hay casos muy severos en los adultos que tienen que darse más concentraciones más altas de 45 miligramos. Si alguien tiene el micrófono abierto, si lo apagan, por favor. Bien. Bien. En niños, la situación ya cambia un poquito, pero tiene como base la dosis de los adultos. Y hay dos fórmulas, la de Ausberger y la de Salisbury. La primera, la de Ausberger, empiezan a ya dar tratamiento con cannabis desde el nacimiento. Eso a mí se me hace muy atrevido, ¿sí? ¿Sí? Pero de ahí utilizan el medicamento hacia adelante. Y en la segunda fórmula es 2 procedimientos, uno para menores de 30 años, menores de 30 kilos y otros para mayores de 30 kilos. En la primera, la de Ausberg, entonces la fórmula es 1.5 por kilo de peso más 10. Eso nos va a dar el porcentaje de la dosis de un adulto. Entonces vamos a fundamentar la dosis de nosotros por porcentaje de un adulto. Ejemplo, si un adulto escoge la dosis de concentración baja de 15 miligramos, entonces, y un niño pesa 30 kilos, entonces 1.5 por 30 más 10 son 45% de la dosis de un adulto. El 55% de 15 miligramos, entonces son 8.25, o sea, 8 miligramos por día que tiene que recibir ese paciente. La Salisbury de menores de 30 kilos es por kilo de peso por 2. Es el porcentaje que nos va a dar la dosis que el adulto recibió. Y entonces aquí vemos un ejemplo, un adulto que escoge la concentración de 30 miligramos al día con un niño de 40 kilos de peso. Vamos a ver, 40 más 30 es 70. Es el porcentaje de la dosis del adulto que tiene que recibir. ¿Cuál es el 70% de 30 miligramos? Pues 21 miligramos por día que debe recibir el paciente, 20 o 21 miligramos. Eso fue en la fórmula número 2. Bien, entonces, si se va a legalizar o ya se legalizó la marihuana para fines terapéuticos o para fines de tipo recreativo, pues ya está legalizado ya. Aquí vemos esos grandes personajes muy interesados
en la aprobación de todas estas cosas. Ya estaba la línea desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Para que nuestros tres poderes aprobaran eso. Se legalizó el cannabis en México el 19 de noviembre. Se publicó, a ver, si escucho, a ver. Perdón, bueno. Se publicó hasta el 23 de noviembre. El Senado de la República aprobó en lo general, en lo particular, la ley. Se expide la Ley General para la Regulación de Cannabis, se crea el Instituto Mexicano para Regulación y Control de Cannabis, modificando obviamente la Ley General de Salud y el Código Federal Penal Federal. ¿En qué consiste esa ley? Pues en varios puntos. En general, pues que podemos poseer hasta 8 plantas de cannabis en nuestro domicilio. Se eliminan las barreras físicas para el consumo. Se elimina la facultad de las fiscalías para revisiones domiciliarias. Ya no pueden entrar a nuestro domicilio a ver si tenemos plantas o tenemos el producto, ¿no? Podremos cargar hasta 27 gramos por persona. Si nos pasamos de los del 27 hasta los de 28 gramos hasta 200, entonces sí habrá sanciones económicas que van desde 5,000 hasta 261,000 pesos. Y si llevamos arriba de 200 gramos, entonces sí, pasa a proceso penal. Se podrá consumir en espacios públicos. Antes no se podía, ahora ya. Se podrán crear clubes de consumo que no tengan arriba de 50 socios, pero todos ellos deben ser mayores de 21 años. Se podrán crear cooperativas de producción con una cantidad máxima de 150 socios. Esta noticia le cayó muy bien, yo creo que al expresidente Fox. La venta será en establecimientos específicos. Los medicamentos solo se venderán en farmacias, o sea, los que tengan fines terapéuticos, ¿sí? No se deberá fumar frente a menores de edad y queda prohibida la venta de cigarros sueltos, deben ser en paquetitos. Y ahí está el día que se aprobó. Estas mujeres, me gustaría ver si alguna de ellas tiene hijos menores de edad o adolescentes que tengan ya el hábito de consumir, y ellas muy orgullosas ahí, exigiendo una libertad, como dicen ahí, libertad del desarrollo de la personalidad. Esas son las fórmulas de tetrahidrocannabinol y la landamida, que es uno de los endocannabinoides que hemos mencionado. Entonces, de manera resumida, lo que dice Cano Valle en su documento es que realmente, después de todos esos estudios, no son controlados, muchos de ellos, y por tanto no son comparativos contra los fármacos de comprobada eficacia en el manejo de un padecimiento en particular, y que aún no se ha probado, aún está todo en modelos animales y no se ha probado aún su efectividad en ensayos clínicos controlados. Bajo el modelo de medicina basada en evidencias, las indicaciones médicas específicas del uso de los cannabinoides comerciales son mínimas y ninguna es insustituible por otros medicamentos cuya eficacia y efectos ya son conocidos. No existe evidencia acerca de la efectividad de fumar o comer marihuana porque la información obtenida en su mayoría solo se reduce al reporte de casos aislados o casos anecdóticos. Al no existir un sólido respaldo científico del uso médico de cannabis que sea eficaz, entonces no es factible la conveniencia de emplearlo con fines terapéuticos bajo el modelo de medicina basada en evidencia. Entonces, pues aquí vemos el ejemplo de una tiendita que le llaman dispensario en una ciudad que se llama Vancouver, que yo estuve ahí hace unos años, y al pasar por ahí me tomé esa fotografía de ese lugar. Y me llamó la atención también ese anuncio. ¿Sí? Dice este 11 de junio, camina a tu manera. No todos tienen esa misma libertad. Es decir, justificando el hecho de que pueda haber esta cultura que ya conocemos. Esto está por una avenida que se llama Davis y es exclusivamente destinada para negocios para chicos gay. Y así vemos entonces que aquí se hace mucho énfasis en estas cuestiones de la marihuana. Vemos los 4 jinetes del apocalipsis en nuestro horizonte, en nuestra perspectiva. Pues no sé si tengan alguna pregunta, me pasé de tiempo, ¿no, Eduardo?
o si tengan ustedes alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Si quiere dejar de compartir su pantalla. Ahí está. Así es, muchas gracias. Yo quisiera ver si alguno de los asistentes levanta la mano para darle uso de la palabra y el doctor Rivera pueda contestar sus preguntas o comentarios. A ver, por aquí están levantando la mano. José Santiago, adelante, enciende tu audio, por favor. Buenos días, tengan todos. Simplemente a nivel anecdótico, en el año 2020 y en lo que va en el 2001, nuestra empresa, que se llama Pegasi, nosotros desarrollamos plataformas para la industria de la salud, plataformas electrónicas para la industria de la salud. Hemos recibido hasta ahorita 5 solicitudes de institutos médicos para hacerle seguimiento al cannabis formalmente. Entonces, esto se ve que ya, como decía el doctor Rivera, ya esto se viene manejando desde el año pasado, pero fuerte. Las solicitudes son en Colombia, en Perú y en México. Yo creo que esto llegó para quedarse, es mi opinión, por el volumen de trabajo que nos están solicitando que se haga para hacer ya todo un seguimiento a casos con pacientes tratados con cannabis. Muchas gracias, José. Aprovecho para decirles que José Santiago tiene la plataforma Pegasi y dentro de 8 días nos va a hacer favor de presentar qué es la plataforma y sus utilidades. Vamos a darle la voz también a Alejandro Pimentel, que le está pidiendo. Adelante, Alejandro. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. A mí obviamente me preocupa el tema de qué va a suceder con nuestros universitarios. Estoy en la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza de la Universidad Veracruzana y con esta oportunidad de la ley de poder portar, si en algunos momentos tenemos en espacios universitarios ya de por sí incursiones y que esto genera un poquito, uno lo ve en los famosos brownies, ¿no? Que vienen con compuestos y que generan de repente. Ahora, ¿qué sucederá cuando el estudiante esté en su derecho de tener en espacio universitario, sí, portar, porque no lo consume en la escuela, pero sí lo va a estar portando, ¿no? Y obviamente va a tener problema la facilidad de promover un uso. Y es algo que no sé hasta qué punto se consideró lo que esto va a impactar, ¿no? A un desarrollo no solo social, sino también en los procesos educativos de nuestro país. Bueno, efectivamente, el doctor Santiago mencionó que esto ya llegó para quedarse y efectivamente, pues el avance científico y tecnológico no podemos detenerlo, ¿verdad? A mí me interesa muchísimo que analicemos claramente hasta qué punto conviene utilizar estos productos como medicamentos. Yo en lo personal, de plano, para fines lúdicos, completamente en desacuerdo, porque no es un producto como el alcohol, no es un producto como el tabaco, con tales o cuales características, sino que es un producto claramente dañino en ese sentido. En los adultos, particularmente los adultos, yo conozco muchos adultos que lo consumen. Ahora, el daño neurológico, ya lo mencionamos, el niño y el adulto, el joven adolescente, pues ya lo sabemos todos, su proceso de maduración, de crecimiento y desarrollo, pues está muy en pleno auge. Entonces viene una desmielinización de todos los axones, en la sinapsis hay grandes alteraciones y pues ya vimos el hipocampo es uno de los principales puntos donde va a llegar y se va a lesionar. La memoria se altera de manera muy importante, ¿sí? La atención se hace demasiado dispersa.
Entonces, como dadas las características de la idiosincrasia de cada paciente es diferente, entonces hay que tomar muy en cuenta lo que ya mencionamos de los receptores, el CB1 y CB2, que están difundidos por todo el organismo, y que si de manera artificial estamos bloqueando a nuestros endocannabinoides por los fitocannabinoides, que sus efectos tóxicos son muy importantes, pues de momento el doctor Cano Valle y sus colaboradores mencionan pues como que tenemos que ser muy precavidos y tener muchísima prudencia en hacer estudios de investigación con estos productos. Falta muchísimo por hacer, falta mucho, sobre todo en la fase 3 en humanos, y sobre todo humanos voluntarios que quieran aceptar este tipo de cosas. No es como el coronavirus, no es como otro tipo de productos de medicamentos cardiovasculares o etcétera. Aquí la cosa es de que se producen muchos efectos indeseables. De acuerdo que hay muchos efectos benéficos, sí, pero son más los efectos dañinos que los efectos benéficos de por sí. Entonces hay muchísimo que hacer. Recordemos que pues hay una lucha en general por el dominio de ciertas características culturales en nuestra sociedad. Y ya no me quiero meter en detalles así de tipo de que pues el nuevo orden mundial y esas cosas, pues que son temas de otro tipo de análisis, pero sí podríamos tomar en cuenta de que pues hay una gran tendencia a un libertinaje social, y en la ciencia pues también se está presentando eso. ¿Y por qué? ¿A qué se debe de que haya tanto interés? Pues a los intereses económicos. Lamentablemente nuestra sociedad está muy complicada en ese sentido y existe un gran utilitarismo en el que todo se pretende, bajo un criterio utilitario, llegar a tener tales o cuales características de nuestro desarrollo social. Este es un problema de culturalidad. Este es un problema serio que estamos viviendo y que estamos ahorita encandilados como sociedad. Y lo que interesa no es que se dañe o no la salud o que se desarrolle bien la salud de los niños y de los adolescentes, sino lo que interesa es que haya ganancia económica y los intereses utilitarios. Yo así lo estoy viendo y es parte del objetivo de este mensaje. Muchas gracias. El doctor Jorge Chuk también quiere hacer un comentario. Sí, bien, buenos días a todos, compañeros. Y bueno, muchas gracias, Rafael, por haber aceptado la invitación. Y aparte, felicidades por tu plática. Siempre que te escucho dar alguna plática, alguna conferencia, siempre aprendo bastante en lo que expones. Y ciertamente, como lo has mencionado, sí se han visto ciertos beneficios, ¿verdad?, para algunas patologías con la administración de este tipo de productos. Y eso generalmente suele ser de lo que más se habla, pero de lo que casi nunca escucho yo que se diga es de las consecuencias que esto trae, que ya también los he explicado bastante bien y con mucha información. Ese es el problema, porque estamos medio solucionando una situación, pero condicionando más daño, y nos salimos entonces del precepto de primero no dañar, ¿no? Y aquí eso es una de las cosas que sucede. Sí he sabido yo de algunos niños que algo de lo que presentabas ahí, de la niña que llegaba a presentar hasta 40 o más convulsiones al día. Sí he sabido de algunos pacientitos, particularmente con síndrome o enfermedad de Dravet, que más o menos también cursan con esa situación y pues les han dado un compuesto derivado de la marihuana, pero a su vez, aunque se han disminuido el número de convulsiones por día, presentan otro tipo de problemas. Entonces, pues ahí se cae en una disyuntiva, ¿no? Entre mejoras una cosa, pues estás condicionando otra. Creo yo, y estoy totalmente de acuerdo en que quizá deberá de hacerse mayor investigación, pero de una forma en el cual no se ve afectado el paciente como tal, porque pues si no, pues sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y felicidades nuevamente, Rafael, me ha gustado mucho tu plática.
Gracias, Jorge. Pues desde luego que faltó mucho que hablar, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta cuestión de los receptores. Es muy importante y la relación que tienen con THC y el cannabidiol. La mayoría de los productos vienen mezclados, cannabidiol con THC. Yo no encontraba la razón por la cual comercialmente hablando del punto de vista farmacéutico lo hacían así. Pues parece ser que los efectos del THC, los efectos tóxicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, están un poco atenuados con el cannabidiol. Eso es muy importante. No están sinergizados, están atenuados. El cannabidiol es lo que ha más permitido el desarrollo de más estudios a nivel mundial, porque ese no tiene los efectos psicoactivos que mencionábamos. Funciona muy bien como tranquilizante en niños, en ansiedad, angustias, movimientos anormales, etcétera. Pero hay un problema con el cannabidiol también que casi no se menciona, que es que lesiona muchísimo los sustratos, en más de 13 sustratos en el parénquima hepático. Entonces no es inocuo, no es inocuo. Está como, pues, y sobre particularmente también poco se menciona sobre los efectos bifásicos, la taquifilaxia y la resistencia pues que se va teniendo al medicamento. Entonces, de eso no se menciona mucho y casi todas las presentaciones, galletitas, los brownies, las gotas, que son muy comunes, las gotas oleosas, permiten un efecto muy satisfactorio, sobre todo como relajante. Se vende en la calle, así como venden el dióxido de cloro, ¿verdad? Así de manera, pues por así decirlo, clandestina o informal. También se vende en cualquier parte, cualquier persona en la calle, en tu oficina, en tu trabajo, en la universidad, para tranquilizarte y relajarte, ¿no? Y no buscan otro objeto más que ese, particularmente, tranquilizarse y relajar, pero es adictivo. Así el mismo cannabidiol, con sus menos o sus nulos efectos psicoactivos, de todas maneras tienen efectos psicoactivos. Y hay otras presentaciones, ¿verdad? Las famosas Jums o algo así, que son unos aparatitos que parecen las USBs, que están impregnados con propano y otras cosas, y que tienen ahí marihuana. Y si es para fumar marihuana, entonces no se necesita ni siquiera el carrujo, sino están fumando marihuana así como si nada. Sin decir nombre, yo he estado en universidades oficiales donde estamos dando las pláticas y comentando en talleres, etcétera, y empieza a llegar el olor a marihuana. El olor a marihuana quemada, el consumo es muy escandaloso, muy escandaloso. Y al salir en una ocasión me voy encontrando en la banqueta del auditorio de ese lugar 3, 4 muchachitas ahí como de 18, 19 años fumando sus carrujos ahí, y aún no estaba legalizada. Y el problema social es muy grave, muy grave, en virtud de que cada día vemos más niños consumiendo esto. Yo asisto a caminar, a hacer un poco de ejercicio a un parque que tengo aquí cerca de la casa de ustedes, en el Coto, y pues es gente pues de un nivel socioeconómico más o menos estable, y he visto niñas de 13, 14 años fumando marihuana ahí en el parque públicamente, y es casi cotidiano, ¿eh? Diario que veo grupitos de muchachos, particularmente todos vestidos de negro, casi todos se visten de negro o algo similar, y están fumando y platicando, y a 10, 20 metros de distancia ya se nota el aroma al consumo de la marihuana. Entonces el problema es muy serio, muy serio. Si se pone en duda el efecto terapéutico o hacer ciertos estudios de investigación, como dijeron ya ahorita, llegó para quedarse. Si ya creyó para quedarse y hay que estudiar más, hay que hacer más investigación respectivamente con los respectivos riesgos. Ahora imagínense con fines lúdicos, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros legisladores? ¿Sí? ¿Qué está pasando con toda esa gente que tiene en manos de ellas estamos todos nosotros y tiene la capacidad de poder decidir qué sí, qué no? Imagínense esas personas ahí votando porque sí, por fines lúdicos, puedes tener tanto, puedes fumar tanto. Eso es absurdo, es completamente absurdo que se legislen esas cosas. Muchas gracias a ambos.
como no ha levantado la mano nadie, voy a permitir hacer un comentario porque el tema de la plática era el uso de la cannabis en pediatría. Y creo que todos coincidimos que las utilidades en la pediatría son bastante limitadas. O sea, si tomamos en cuenta que básicamente está indicado en cuadros convulsivos rebeldes de difícil manejo, en parálisis cerebral, sobre todo las espásticas, algunas personas las han querido utilizar en problemas de personalidad en algunos niños, pero uno de los problemas que tenemos aún en esa indicación médica es la influencia. La influencia, así como la automedicación de antibióticos o medicamentos diversos, hay una influencia muy importante entre las familias, entre la gente que tiene contacto con otros y dice, mira, a ella le fue bien, pues hay que conseguirse marihuana. Y ya no digamos, como estamos hablando de pediatría, ya no digamos otra serie de influencias. Cuando éramos niños, algunos de nosotros, que ya son bastante grandes, pues aquel que era marihuano era el que se tatuaba, el que estaba en la cárcel, el que delinquía, y lo tomábamos como algo que favorecía o era muy común en ese grupo de personas, ¿verdad? Y hasta decíamos, mira, ahí viene ese, ha de estar bien marihuano, porque se acostumbraban a hacer cosas que se salían fuera del orden social, por orden de lo natural, y era muy fácil simplemente justificar, mató a la familia o mató a su pareja, o es que estaba bajo los influjos de la marihuana. Creo que además, y tocado así como de tangente, la gente que consumía marihuana en dosis importantes también presentaba problemas de psicosis por drogadicción y que se volvía un problema. O sea, si se va a utilizar con uso lúdico, por ejemplo, o muchos padres que dicen, no, pues yo tengo tantos problemas, voy a fumarme un carrujo de marihuana, etcétera, pues cuidado porque es como un analgésico y esa dependencia va a ser en algún momento que favorezca actos no solamente ilícitos, sino desastrosos con la gente cercana o para sí mismo. Entonces yo creo que sí merece un tema desde el punto de vista de la bioética, que yo no debo de hablar de eso, usted es el experto, pero que debe de tocarse porque no es solamente el uso en los niños, sino la influencia que se produce alrededor de estos niños. ¿De qué piensa, doctor Rivera? Pues una de las características de la invitación de que me hizo el doctor Jorge Schuch es que no me metiera con la bioética. Me costó muchísimo trabajo y no pude evitar mencionar algunas cosas y creo que Jorge Schuch tiene muchísima razón, ¿verdad? Es que no siempre hay que tocar esos temas, hay que profundizar, existe muchísima desorientación en el tema, pero de hecho esta plática originalmente fue encaminada a hacer el análisis bioético del consumo de estos productos y el análisis de ética en la investigación. Entonces, pues tuve que quitar todas esas cosas porque pues no era el punto, porque realmente el doctor Schuch tenía razón, pues es que no vamos a hablar de bioética en esto, vamos a hablar. Sin embargo, pues ya que tocó el punto, pues sí, es muy importante. Al hacer análisis de aspectos bioéticos, tenemos que tomar muy en cuenta de que existen muchas formas de pensar diferentes. Lo que para mí puede ser muy bueno, para otra persona puede ser muy malo. Y ambos supuestamente estamos en lo correcto, en lo moralmente aceptable. Y así, analizar cada forma de pensamiento es muy importante porque en primer lugar hay que identificar de qué manera está pensando la persona con quien estamos platicando y poder sobre eso poder llegar a hacer un análisis tranquilo sobre eso que se está discutiendo. Y en los aspectos de ética en la investigación, pues generalmente yo hago tres análisis o tres aspectos, tres formas de aspectos de lo que se va a revisar. Los aspectos con el paciente, que es motivo de investigación,
los aspectos con la sociedad en general que está participando en esa investigación y los aspectos con la comunidad científica por lo cual se está llevando a cabo ese tema de investigación. Y en cada uno de ellos pues se hace un análisis amplio y profundo de lo que sí sería correcto o no. Y en el documento de Cano Valle que yo estoy aquí enunciando, pues particularmente abordo lo que él menciona desde el punto de vista de ética en investigación, de que pues habiendo otros productos mejores, con mejores resultados, más efectivos, pues como que es muy peligroso meternos a hacer investigación con los productos que sabemos que todavía hay mucho que hacer y el daño es mucho mayor. Y sobre todo en niños que están en proceso de crecimiento y desarrollo. Y se busca por todos lados. En veterinaria me puse a buscarle ahí y pues ya es un campo amplísimo desde el punto de vista de ética en investigación. El uso de cannabis en veterinaria. Ahí desde el punto de vista ontogénico y filogénico, con los otros mamíferos, por ejemplo, como los perros, ellos tienen una gran cantidad diferente y mucho mayor de esos receptores CB1 y CB2 y por lo tanto se lesionan mucho más. Y en fin, pues hay mucho que platicar, ¿no? De esto, que lamentablemente pues ya estamos en tiempo y pues hay mucho que platicar y podemos hacerlo en otra ocasión en una plática de café, ¿no? Muchas gracias, doctor Rivera. El doctor Jorge Chuk, adelante, Jorge. Sí, efectivamente, yo mencioné eso a Rafa, pero la intención realmente es primero dar un aspecto general de lo que involucra el uso de la marihuana y luego ya en un segundo paso, en un segundo tiempo, ahora sí entonces vamos viendo sobre los aspectos bioéticos en los cuales también pues Rafael está muy versado en todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero consideré que si de momento empezábamos yéndonos directamente hacia aspectos bioéticos, a lo mejor iba a quedar mucho de fuera de lo que realmente representa el uso de la marihuana como tal. Entonces, que esto sirva quizá para en un segundo tiempo nos hagas el favor, Rafael, de participar nuevamente, ahora sí entonces ya con aspectos bioéticos relacionados al uso de la cannabis, por ejemplo. Sí, no, tienes razón, completamente de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por esa aclaración y comentario. Y claro que están abierto el foro de la Academia y de Médicos Unidos para hablar de estos temas que son muy importantes. Y bueno, yo quiero dejar al doctor Rivera que si no hay más preguntas o comentarios, a ver si el doctor Francisco Martínez quiere participar. Adelante, doctor. Sí, buenos días. Felicidades, doctor Rafa. Pues no me puedo Gracias. sustraer a tocar un poquito en relación a lo que podemos esperar en cuanto a la conducta, el comportamiento de nuestros jóvenes, los que estamos al frente de instituciones como nosotros que estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pensar que nuestros estudiantes pudieran libremente estar usando la marihuana y con esto siguiendo su formación profesional, no parece, no le veo lógica, no le veo sentido porque evidentemente distrae, se convierte en una parte importante de su vida y que sabemos también el riesgo que tiene de que es una puerta de entrada para otras drogas de mayor repercusión y de mayor consecuencia. Yo creía también que hace algunos 3 años aproximadamente, pues llega al Hospital Angeliano una niña de 9 años que se intoxicó por marihuana, por galletas. Estaban por ahí, habían preparado unas primas de ella y pues obviamente ahí afecta a los niños el comportamiento de los mayorcitos. Entonces todo es circunstancias relacionadas que para nada son pues bienvenidas para nosotros como médicos. Pero vuelvo a hacer énfasis en relación a lo que significa para los muchachos, aunque se dice que no es adictiva la marihuana, ¿sí? Pero se convierte en lo más importante en el momento que ya la están consumiendo. Por lo tanto, esto se lleva a que sus actividades y sus compromisos y
su desempeño como jóvenes, pues claro, en riesgo. Y eso de las consecuencias creo que ya las hemos visto todos, como decía usted, doctor Lara. Entonces, esta conciencia como que creo que nos la quieren cambiar y eso es muy riesgoso, pero más para nosotros, para nuestros jóvenes, que creo que son los que nos debe de preocupar mucho. Felicidades, doctor Rafa. No sé Gracias, Francisco. Sí, pues ojalá tengamos después la oportunidad de no únicamente seguir hablando de la marihuana. Hay que hablar de la heroína, hay que hablar del crack, hay que hablar de muchas y muchas cosas nuevas que están saliendo que no son otra cosa más que basura química. ¿Sí? Y de eso cada uno tiene un caminito que hay que analizar y hay que recorrer. Cuando yo hablaba con una persona sobre esto que estamos trabajando ahí, me decía, no, estás mal, dice. Lo de la marihuana es lo de menos, dice. Es la que menos daña, dice. No, eso ya lo van a legalizar, eso ya no es tanto problema. El problema es de que esa es la puerta de entrada para las otras drogas. Y ya, disculpen que lo diga y que digan nombres, pero la señorita o señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya decía, es que también hay que entrar con lo de la morfina, hay que empezar con esto, y con el uso libre, lúdico, y sabe qué. Y el único argumento que dan es el desarrollo libre de la personalidad. Jamás escuché cuestión tan absurda como eso. ¿Sí? Y dicho de personas con mucho conocimiento de causa, ¿verdad? Que no son unos ignorantes. Entonces, pues hay muchísimo que estudiar. Ojalá algún día venga algún experto en otro tipo de drogas y venga algún experto en otro tipo de temas con estas características. Y pues ya, por lo pronto ya nos invadió esta cultura del consumo de este producto. Ya hay galletitas, hay gomitas, hay supositorios, ¿verdad? Y hay un montón de situaciones, pomadas, cremas, ¿sí? Porque efectivamente pues tiene efecto antiinflamatorio, lo utilizan hasta en asma, muy bien, pero ese es el pretexto para que también se utilice con fines lúdicos. Entonces hay muchísimo que hablar. Hay una cultura muy grande de que nos quieren despersonalizar, una cultura muy grande en la que se pretende pues perder la dignidad de la persona, y esto es un ejemplo de eso, ¿sí? Estamos atentando contra la dignidad de las personas. Las personas humanas somos personas humanas, no somos otra cosa. Tenemos una naturaleza que hay que respetar, una naturaleza que es nuestra propia esencia. Nuestra esencia es lo que vamos a hacer y no otra cosa, porque tenemos un principio de operatividad y sobre todo un sentido de trascendencia, que pues ya es otro rollo que hay que hablar después. Entonces, pues hay muchísimo. No sé si tengan alguna duda o ya no nos da tiempo para más comentarios, Eduardo. Muchas gracias. Quiere participar Julia Luna, ahorita le vamos a dar la palabra, pero definitivamente que es un tema apasionante porque recibimos influencias por todos lados. Las series de Netflix, las series de televisión, en las telenovelas, ya es muy natural fumarse un cigarro de marihuana y que lo dicen y toda esta serie de cosas. Hay muchísima influencia. Adelante, Julia. Enciende tu audio. Sí, buenos días a todos. Gracias, muy buena plática con el doctor Rafael Rivera. Muchísimas gracias de mucha enseñanza, sobre todo por lo que se maneja en el que te dicen, no, pues es muy bueno, es medicinal y no pasa nada y es lo mejor, pero realmente abre más el campo de ideas y de conocimiento el haber escuchado esta plática, ya que tiene consecuencias muy graves y efectivamente en jóvenes, en adolescentes muy pequeños, el que empiezan a consumir, como decía el doctor Jorge, como decía el compañero anterior, el uso lleva de uno a otro, ¿no? Empiezas con una droga y luego continúas con otra. Realmente los daños son muy, muy fuertes, posteriores, que después son incontrolables, y como en el estudio, en la plática se decía, bueno, inicias con una dosis y al rato ya esa dosis ya no le sirve, tiene que ser más o el doble, ¿no? Entonces, si vemos que esto no es como un medicamento como tal, que supuestamente es una droga
bueno, no es supuesta, es una droga depresora del sistema nervioso central. Realmente el control del cerebro y lo que daña al humano, cómo lo va dañando, ¿no? Y de menos a más. Realmente hay que tener mucho cuidado con los hijos, con los adolescentes y estar vigilándolos, ¿no? Porque si te vas a poner ahí todo tonto, todo en el sentido lento. Un joven debe ser dinámico, activo, no para tenerlo bajo un efecto drogado, ¿no? Entonces realmente es la juventud la que tiene que estar activa, tiene que estar dinámica y pues tener mucho cuidado con los hijos. Nos queda muy claro la explicación que no es algo que tenga más estudios científicos o comprobados de la salud, ¿no? Entonces cuidemos esa parte y cuidemos a nuestros hijos. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, Estamos doctor. llegando. Perdón, doctor Rivera, adelante. Sí, gracias. Era gracias. Bueno, estamos llegando, por desgracia, al límite de nuestro tiempo para esta plática, pero pues, como dije, vamos a invitar al doctor Rivera nuevamente, lo más pronto posible, que tenga disponibilidad de tiempo. Pero pues quedan muchas cosas en el tintero. Esta plática es tan interesante y tan importante que parece ser que ahora tenemos más dudas y más preguntas que seguramente pues, se irán analizando en el futuro. Vemos que tenemos un problema real, serio, ¿verdad? Y que le damos muchas vueltas y se está volviendo más complejo de tomar el control. Doctor, yo le quisiera pedir, doctor Rivera, un mensaje final de su plática. Sí, muchísimas gracias. Pues particularmente yo hago eco a lo que dice Arturo Loredo Abdalá, un gran profesor, maestro mío y amigo, buen amigo, en el que publicó un artículo en el Hospital Infantil de México en el año 2014, en el que él explica estas cosas de manera muy clara y hace énfasis en que tratemos de evitar todas estas situaciones y a pesar de que esté legalizado esto, pues hay que vigilar por la salud de los niños. Ahora ya por parte mía yo le digo que pues que nuestro trabajo particularmente está en curar, en velar por la salud de los niños y esto tiene como un denominador particularmente que debe haber dos elementos importantes en esto. Uno es el amor, que aunque se escuche muy cursi, pero el amor, hay que aplicar el amor al tratamiento de nuestros pacientes y la atención. La atención es en todos los órdenes, en el médico, en el afectivo, en el psicológico, en el emocional. Entonces, hay que poner mucho amor y mucha atención a este trabajo nuestro. Y si los pacientes no mejoran con esto, pues aumentar la dosis. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación, me siento muy honrado. Muchas gracias por su participación, una excelente conferencia con un tema maravilloso que ha despertado muchas inquietudes. Y antes de cerrar la transmisión, yo quiero decir, yo me dedico a problemas respiratorios y no hemos podido hacer ningún estudio ni sé de ninguno que se menciona la utilidad de la cannabis en los niños asmáticos. Hasta el momento eso no está demostrado. Seguramente lo piensan por su efecto relajante, pero no han pasado los criterios de bioética para investigación y esa es la razón por la que no se tienen series de pacientes asmáticos y verificar la utilidad de la cannabis. Yo no sé si quieran, yo creo que pronto vamos a tener otro tema de estos porque definitivamente necesitamos estar enterados y yo diría integrados. No debemos de ser ajenos a la necesidad de información, ajenos a comprometernos a que este mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos sea un poco mejor. Les quiero agradecer a todos su presencia, nuevamente al doctor Rafael Rivera Montero su participación y les deseo un excelente jueves. Buenos días y hasta pronto. Muchas gracias.